La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Es un privilegio estar de nuevo en este lugar santo, donde habita la presencia de Dios, en donde ángeles acampan alrededor nuestro y donde la presencia de Dios se hace cada día más evidente. Somos el núcleo de una gran célula que Dios ha permitido, ya no solo a nivel local, sino de muchos lugares. Y con la ayuda de Dios, pues, llegaremos al final de la etapa, al final de la vida. Que Dios nos ayude. Vamos en esta noche a reflexionar sobre un tema muy importante, y es precisamente el valor del alma. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Amén. Dice así la palabra: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pueden sentarse, hermanos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque vemos el amor de Dios, la respuesta de Dios después de un mes de ausencia, ver cómo Dios ha hecho y sigue haciendo cosas maravillosas. Y la Iglesia Central no es la excepción. Hemos estado en contacto directo también con la Central y hemos visto cómo Dios está haciendo cosas maravillosas. Eso quiere decir que no hay pastores mágicos. Tenemos un Dios maravilloso. Y esta obra es de Dios, no es obra de los hombres. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Y ojalá que ese papel nunca se nos olvide para que el nombre de Dios sea exaltado y podamos tener el respaldo total de Dios en nuestras vidas. Quisiera en esta noche, tal vez antes de entrar a la reflexión, que también es parte de ella, pero hablar de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Lo que Dios nos permitió hacer en esta, tenemos que entregarle cuentas a la iglesia, porque los resultados que tuvimos allá en el extranjero son fruto de la oración de ustedes, fruto del amor y la perseverancia de ustedes, fruto de la santidad de la iglesia. Y es así como en esta etapa de 28 días, para ser exactos, 28 días que estuvimos, queremos contarle que tuvimos 12 vuelos aéreos, 12 viajes en vuelos internos e internacionales. Es una cosa tal vez difícil, subir, bajar, estar, traer, venir, acostumbrarse a un lugar 2 días y tener que salir otra vez. 12 vuelos en los cuales pues no hubo ningún inconveniente, bendito sea Dios. Hacíamos las cuentas que estuvimos en el aire por un espacio de 48 horas, es como que estuviéramos estado 2 días, hermanos, haciendo ya un resumen de todo lo que estuvimos allí en esas naves, y fueron más de 25,000 kilómetros recorridos en toda esta etapa que Dios nos permitió vivir. Creo que jamás habíamos tenido una experiencia tan especial. Estoy hablando 25,000 kilómetros vía aire y aproximadamente más de 6,000 kilómetros estuvimos por tierra en los diferentes estados de Estados Unidos. Estuvimos también allá en Italia alrededor de unas 2,000 kilómetros en trenes que tuvimos que abordar allá. Una situación bien complicada porque la verdad es que no conocíamos nada. La forma de comunicación allá es bien difícil. Los hermanos no tienen vehículos, teníamos que estar en trenes. Y fue algo muy especial
estando de un hogar a otro, buscando dónde estaba la necesidad. Sin embargo, pues nos permitió el Señor estar en ese ir y venir, que la verdad es que requiere bastante ubicación y súplica a Dios. En un momento se pierde uno, hermanos, y cuando siente uno va a parar a otra estación y no sabe, y como no parla nada de idioma de allá, hermanos, la cosa se vuelve bien difícil. Estuvimos transmitiendo 19 transmisiones que se tuvieron a diferentes horas. Quizás algunos de ustedes no pudieron enlazarse por las horas. En algunos estados de Estados Unidos 3 horas antes, 4 horas antes. En Italia 8 horas antes, 8 horas después. Pero Dios nos permitió estar 19 transmisiones en estas visitas. El Señor nos permitió también tener una visita en Los Ángeles, California. Creo que los hermanos nos dieron testimonio de una hermana, le podemos decir ya, que tiene una enfermedad incurable, una leucemia, y que nosotros fuimos a recibir también la bendición de que sabemos que hay ovejas en muchos lugares y nosotros tal vez no lo podemos entender. Vimos a Sara, que está en una enfermedad grave, aceptando esta palabra, aceptando esta doctrina, aceptando la voluntad de Dios de una manera extraordinaria, hermanos. Tuvimos una visita muy importante también en Houston, Texas. Tuvimos la oportunidad de hacer una visita en donde Dios nos permitió estar y hubo 2 conversiones ahí en una familia. Tuvimos que viajar de Houston, Texas 3 horas para poder estar con esta familia y la verdad fue de una gran bendición. Personas totalmente ajenas a este evangelio. Nos tocó predicar con un crucifijo a la par, enorme, pero no cabe duda de que Dios estuvo con nosotros y está haciendo una obra maravillosa. Tuvimos alrededor de 47 comuniones con los hermanos allá, diferentes grupos de hermanos, y fue pues un trabajo bastante intenso que tuvimos en cada uno de los lugares donde estuvimos. Sesiones pastorales en todos los lugares casi donde estuvimos, pero sesiones más formales en Oklahoma, en la cual pues se llevó una sesión muy importante y se dejaron sentados muchas estrategias para el trabajo. Dios nos permitió un trabajo de consejería. Estuvimos trabajando todos, principalmente pues nosotros con hermano Saúl, a veces 2, 3 de la mañana, con grupos de personas en consejería, y la verdad que fue algo extraordinario ver cómo las personas abrían su corazón y podían reconocer realmente la obra de Dios, reconociendo la palabra, con el anhelo de cambiar sus vidas, con el anhelo del cambio, reconociendo sus pecados, reconociendo la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Tuvimos ese trabajo en todos los lugares donde Dios nos permitió, a nivel personal, a nivel familiar. Dios nos permitió incluso en Italia estar con prácticamente una familia madre y 4 familias adyacentes a ellas, en las cuales Dios nos permitió una unificación muy especial. Yo creo que se logró algo muy importante dentro de esa familia, las cuales lograron aceptar el mensaje de la palabra y pues de alguna forma hacer o dar un reconocimiento de lo que significa realmente la comunión y el evangelio. Estuvimos también en la iglesia nueva de Oklahoma. Queremos contarles que estuvimos allá en una iglesia que Dios permitió. No sé si Edwin tienes ya la nueva imagen ahí de la iglesia, si la tuvieras a mano de repente la ponemos. Dios permitió allá en la iglesia de Oklahoma que los hermanos pudieran tener su templo ya específico, construido precisamente para eso. Ya no una casa acomodada,
sino que ya un templo que Dios les permitió tener. Y fue una experiencia muy especial. Fue el primer día que llegamos a Oklahoma, fue la inauguración de allá de Oklahoma, en la cual estuvieron una cantidad de hermanos que viajaron de varios lugares, principalmente de Georgia, que queda, Oklahoma está en el centro y Atlanta está del otro lado del océano. Viajaron 12 horas los hermanos para poder estar ahí. Estando en Oklahoma viajaron muchos 4, 6, 8 horas para poder estar en esa reunión. La verdad es que en Georgia fue la primera visita y a pesar de eso ellos decidieron buscarnos en Oklahoma. Tuvimos la oportunidad de visitar precisamente Georgia, en el cual se reunió el primer grupo de hermanos. Nunca habíamos ido a Georgia, no teníamos ni idea qué es lo que íbamos a encontrar allí. Pensamos que era un lugar, pues, qué sé yo, visitar un par de horas, platicar. Y fue algo muy hermoso. Dios reunió por lo menos unas 20 personas en aquel lugar y pudimos ver la gloria de Dios. No nos querían dejar ir, hermanos. Y ustedes se quedan a dormir aquí porque necesitamos que se queden, necesitamos la palabra. Sin embargo, como teníamos un itinerario de viaje cerrado totalmente, no podíamos quedarnos. Entonces decidieron ir a Oklahoma. A los 8 días, viajar 12 horas. Hermanos indocumentados que no tienen los mejores recursos económicos y decidieron viajar de Georgia hasta Oklahoma City. La verdad, hermanos, es que en cada lugar donde Dios nos permitió estar, vimos la gloria. No sé si tiene la foto ahí, Edwin. No preparamos nada todavía. Quizás el domingo podamos hacerle alguna presentación de algunas fotografías de lo que Dios nos permitió vivir allá. Muchos hermanos allá quedaron convidados para poder bautizarse también. Creemos que este año, pues ya por razones de tiempo, no pudimos bautizar porque había que preparar, hablarles. Pero creemos que durante este año muchos hermanos van a tomar su decisión de bautizarse. Hay cosas tan especiales, hermanos, que realmente venimos tan impresionados. En Houston, Texas, es un grupo de jóvenes que ha surgido con grandes sentimientos para Dios, al extremo que ninguno es músico de ellos. Ellos no tienen ninguna experiencia musical. Uno de los muchachos el año pasado en una vigilia le dijo: Señor, yo quiero aprender a tocar guitarra, sin ningún conocimiento. Consiguió su guitarra y pues hoy está cantando para el Señor sin ninguna enseñanza previa, nadie le enseñó. Y bueno, esta vez pues presentaron una alabanza muy hermosa, la cual pues habla de esa esperanza que tenemos y que Dios nos da precisamente en la profecía de Isaías, en donde dice que Dios no apaga el pábilo que humea. Creo que la experiencia en las iglesias del norte a veces ha sido bien difícil, hermanos. Y alabanzas como estas, nacidas de un sentimiento y un espíritu, realmente mueven el corazón. Estuvimos con los hermanos tratando de aprender la alabanza y bueno, la grabamos, creo que de repente la vamos a resultar cantando aquí en la central. Una alabanza de mucha inspiración, basada en las Sagradas Escrituras, con un sentimiento muy hermoso. Tuvimos también una experiencia por 4º año consecutivo en la iglesia de Los Ángeles, California. Hermanos, cada vez que vamos a estrenar una casa. Hoy no fue la excepción. Apenas unos 2 o 3 días antes no sabíamos a dónde íbamos a dormir, qué iba a suceder, y sabíamos que algo iba a pasar, pero ya casi íbamos preparados para poder, con un colchón inflable o algo así, para poder quedarnos en la iglesia, quizás en la alfombra o cualquier lugar. El día anterior, pues nos dice, por aquí vamos a arreglar, a ver qué pasa. El hermano que tenía el contacto en Los Ángeles con la persona que normalmente nos había dado las casas para poder estar,
Hermano, ya no estaba, no se pudo comunicar con él. Entonces los hermanos dijeron, vamos a ir a hablar con el Señor a ver qué pasa. Y les explicaron que iban unos hermanos de la central y que necesitábamos un lugar donde estar unos días. Bien, le dijo, ahorita no sé qué casa, alguna casa les vamos a dar. Esta gente, pues es un hombre muy rico que hace casas allá en Estados Unidos, las renueva totalmente, las deja preciosas, alfombras gruesas y unas casas muy hermosas. Más o menos esas casas están costando alrededor de unos $800,000. O sea, son casas bien hechas, muy bonitas. Pues resulta que cuando sentimos, ¿y a dónde vamos? No? ¿Dónde nos lleva? Pues de nuevo a otra casa nueva, hermanos. Cada año que vamos a Estados Unidos, a Los Ángeles, vamos a estrenar casa. Y esta vez no fue la excepción. Hermanos, Dios nos proveyó para estar en Los Ángeles, California, 4 días, 3 días y medio, sin pagar un solo centavo. Sabiendo que Dios es nuestro proveedor, sabiendo que Dios ha respaldado toda su obra por siempre. Tenemos muchas cosas que contar de lo que Dios nos permitió vivir, pero sentí como un deber el poder presentarle a la iglesia un informe quizás un poquito escueto de lo que Dios nos permitió vivir. Y la verdad es que gozamos de buena salud, no tuvimos ningún contratiempo, pasamos de continente a continente sin ningún problema. Y yo creo que podemos decir con toda libertad, Iglesia Central, misión cumplida. Quizás dejamos una semilla. Quizás dejamos algunas experiencias personales, pero la obra es de Dios. Y sabemos que Dios ha de prosperar su obra en aquellos lugares. Es Dios el que le va a dar seguimiento. Otro va a regar quizás, otro va a abonar, otro va a podar. Quizás los frutos de estas visitas que hacemos allá no las vamos a ver nosotros. Quizás muchos de los frutos la van a ver nuestros hijos espirituales, nuestros nietos espirituales. Pero lo importante es que Dios respalda su obra, porque esta obra no es obra de hombres, sino es obra de Dios, hermanos. Así que no somos superhombres, realmente. Los días cuando regresamos de Europa para Nueva York, estábamos extenuados. Con hermano Saúl nos quedamos viendo, ya no aguantamos. A veces 1 hora, 2 horas de dormir, y no somos ningunos jóvenes, y nos decíamos, bueno, Saúl, ¿estás cansado? Yo estoy muerto, y vos también. Pero a pesar de eso, Dios nos dio fuerzas, nos dio capacidad para poder enfrentar cualquiera de las situaciones que se presentaron. Gracias, iglesia. Esperamos pues oír los testimonios de los hermanos que estuvieron con nosotros, que ellos puedan contarles lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon.